Les mando un saludo que espero llegue a ambos lados del Atlántico y les doy la bienvenida al coloquio ¿Dónde está el fondo de mercado? Un evento organizado por Next Step Finance y que cuenta con la colaboración de Fidelity. Imagino los que vienen hoy que se estarán preguntando ¿cuánto tocará fondo el actual periodo bajista? ¿Me equivoco? Los expertos que nos acompañan hoy, perdón, los expertos que nos acompañan hoy no tienen una bola de cristal para adivinar el momento exacto, pero sí mucha experiencia a sus espaldas para saber qué condiciones deben darse para que eso suceda. Perdonen la interrupción de mi hijo. Y también qué sectores habría que tener en cuenta si la tendencia finalmente cambia. Como organizador del evento, hoy contamos de nuevo con la presencia de Víctor Álvaro González, socio fundador y director de estrategia de Next Step Finance. Y sumamos a otro peso pesado del sector, Óscar Esteban Navarro, director de ventas para España y Portugal de Fidelity. Víctor, como ya saben, la gran mayoría cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero. Es uno de los asesores más reputados del país. Fundó la primera empresa española de asesoramiento financiero independiente y es colaborador destacado de los principales medios económicos españoles. Ahora quiere llevar las ventajas de la revolución digital al asesoramiento financiero independiente, haciéndolo accesible a cualquier patrimonio. Óscar, por su parte, no se queda atrás. Con 21 años de experiencia, es licenciado en Ciencias Económicas y posee un máster de gestión de carteras de inversión, así como formación en la European Financial Planning Association. Antes de Fidelity, formó parte de DWS Investments, Banco Atlántico y Banco Sabadell en el área de banca privada. Y para conducir este debate, una servidora, mi nombre es Sara Busquets y soy responsable para Europa de investing.com, plataforma de información y cotizaciones en tiempo real, una página web con versión móvil y dos aplicaciones para que estén siempre al corriente de lo que sucede en los mercados. Y desde hace un par de semanas, además, con servicio premium, Investing Pro, una plataforma con acceso a muchos más datos en el que confían la mayoría de bancos de inversión y gestores del dinero del mundo. Y una vez realizadas las presentaciones, solo me queda recordarles cómo se organizará este debate. En primer lugar, tendremos las presentaciones de los dos ponentes y en último lugar tendremos el turno de preguntas y respuestas. Recordarles que aquí en Zoom, en la parte de abajo, tienen una sección que precisamente se llama Preguntas y Respuestas para que puedan dejar sus dudas. Agradecer de antemano todas las preguntas que hemos recibido hasta el momento. Y sin más dilación, le doy ya la palabra a Víctor. Sara, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a Mario, ¿no? Se llama tu hijo. Ay, Dios mío, justo en el momento exacto. Es lo Las que tienen, cosas es lo que del tienen los niños, teletrabajo y ¿no? los eventos online. Esto es como en el mercado, en el momento, el sitio justo, en el momento adecuado, ¿no? Vamos, ya es como parte de estas presentaciones, o sea que no hay ningún problema. Es que si no estuviera, nos sentiría... Esto es como cuando uno empieza una presentación y el sonido funciona perfectamente, todo va perfectamente y dices algo va a fallar, porque normalmente funcionan bien cuando al principio, digo presentaciones en directo y esto, cuando resulta que luego no funciona nada, o sea, empieza todo mal, pero acaba todo muy bien, ¿no? Madre. Bueno, pues mil gracias a ti, Gracias a tu hijo y especialmente también a Investing, que nos acompaña y que tanto ayuda a todo el mundo, porque nos ayuda a los profesionales, sin la menor duda. Yo ya soy un fan. Hoy traigo menos gráficos de Investing porque, como sabes, he estado malito y no he podido, he tenido que coger las cosas sin demasiada, en fin, no he podido coger algunos que ya estuvieran en Investing y he tenido que usar los que tenía. Pero la verdad es que lo sigo usando igual o más que antes, o sea que realmente es una máquina de gráficos y no me puedo imaginar cómo debe ser el premium, porque si gratuitamente se da lo que se da, pues quedáis en premium, pues lo tengo que investigar porque realmente ya te contaremos más detalles. Debe ser impresionante y por supuesto gracias a Fidelity. Fidelity no es una casa cualquiera, ¿eh? Fidelity cuando yo empezaba a trabajar era de esas casas que mirabas como wow, ¿no? Y con motivo, quiero decir que se lo habían ganado, ¿eh? Yo recuerdo haber visitado las oficinas en Londres y nada más empezar había un mapa del mundo muy grande y un gráfico, que era como el Dow Jones desde el año de la pera, desde que empezó, desde que existe, ¿no? Y señalaba una serie de cosas ahí y bueno, la verdad es que era muy impresionante, ¿no? La sala aquella. No sé si era en la entrada o una sala de gráficos, yo no me acuerdo muy bien. Pero bueno, una tradición de stock picking que hace palidecer a cualquier gestora más moderna, más reciente, más que más moderna, o nacional, etcétera. Con lo cual gracias, Óscar, eres un invitado de lujo. Víctor, un placer estar con vosotros y con Investing también. Todo, para mí sí que es un lujo compartir esta mesa redonda con vosotros después de tantos años, ¿no?, que llevamos viéndonos. O sea, que encantado.
Además, y en un día muy especial, porque las jornadas anteriores íbamos ya dibujando y el tiempo nos está dando la razón. Hablábamos de vientos de cambio para el segundo semestre, de que iban a pasar cosas, de que cómo iría cambiando el miedo de puerta, cómo empezaríamos a ver cómo se empieza a perder ya el miedo a las subidas de tipos porque empiece a verse ya cierta posibilidad de que esas subidas de tipos empiecen a moderarse. Esto está notándose a día de hoy. Y hoy esta jornada, yo lo tuiteaba el otro día, es de las, para mí es a nivel de timing de las más importantes, porque antes estuvimos preparando el terreno para cómo pueden estar cambiando las cosas. Curiosamente hoy salen noticias, que no digo nada porque esto hay que cogerlo con pinzas, pero hemos visto cómo se habla incluso de, ¿cómo diría yo?, temas para intentar buscar un alto al fuego en Ucrania. Han salido varias noticias importantes, un grupo importante de senadores. Por supuesto no hablo de política, hablo de lo que supone, bueno, para vidas humanas y para los mercados el hecho de que haya un alto al fuego en Ucrania. Pues imagínense, si están cayendo los precios del gas, pues imagínate dónde irían los precios del gas. Ahora estaría bien, ¿no?, que ahora que hemos acumulado gas por todos sitios, resulta que no hace frío y encima hubiera un alto al fuego en Ucrania. Lo iban a regalar por la calle el gas natural, ¿no? Tendríamos que ir a los puertos y que nos lo regalarían en bidones, ¿no? Bien, o sea que es un momento, están cambiando las cosas, está habiendo cambios y estos cambios ya veremos en qué quedan, pero sí digamos que esto no es como dice Sara, esto no es, de esto no va de ninguna bola de cristal, ni nadie pretende que la tengamos. Lo que sí pretende la gente que tengamos, por lo menos lo que hacemos, me refiero a estrategia, el análisis de valores es otra cosa, pero los que hacemos estrategia es que hagamos bien nuestro cálculo de probabilidades. Si tengamos buena información y esa información la pongamos una balanza y digamos cómo están las cosas, peor, mejor, cómo van las probabilidades. Y cuando las probabilidades aumentan de que ocurre algo, pues es cuando vamos nosotros adaptando nuestro asset allocation y por supuesto en base a la información que hay. Y ahora está habiendo cambio en el cálculo de probabilidades, pero vamos, nada como hacerlo bien, es decir, compartiendo pantalla. Vamos a ver si la comparto bien y no meto la pata. Compartir. Entiendo que se me oye porque Sara no me ha hecho ningún gesto de Se oye estás perfecto muteado. y se ve la pantalla. Bueno, esto ya es un éxito. Ahora voy a quitar, vamos a ver un momento cómo hago para anclaje. No, esto no es anclaje. Lo que quiero es de tener vídeo para no verme a mí y ver lo que importa, que es la presentación, o espero que así sea. Y he dado las gracias a todo el mundo, pero no se las he dado a ustedes por venir y por su confianza acompañándonos en estas jornadas. Yo creo que no quedarán ¿cómo se dice?, defraudados. Bien, vamos a lo importante, como digo, que es la presentación, pero antes permítanos presentarnos a nosotros muy rápidamente para la gente, que será mucha, que no sepa quién es Nextem ni qué hacemos nosotros aquí. Bueno, pues aparte de ser los anfitriones, ofrecemos asesoramiento realmente independiente. Independiente no es que alguien salga en los medios o en cualquier lado y diga, no, somos independientes, o truquitos como somos independientes de grupos bancarios o hacemos planificación independiente. No, no, no. Independiente, y bien sabe Óscar que digo la verdad porque conoce bien el mercado internacional, independiente en el mundo entero y cada vez más en España, porque así lo certifica la CNMV, es quien no recibe comisiones de los productos que recomienda o pone en las carteras de sus clientes. No es que tengamos nada en contra de que la gente sea comisionista. Cada uno se gana la vida como bien puede y como bien quiere. Y además eso es tan legítimo como los que no cobramos comisiones de los productos que recomendamos. Por lo tanto, Nextep es asesoramiento realmente independiente. Sin trucos, sin apellidos raros, sin pequeñas palabrillas para despistar a la CNMV. No, aquí no se cobra nada de nadie que no sea el cliente. Aquí se trabaja solo para el cliente. Aquí no se lleva nadie una comisión de ninguna entidad. Estamos centrados en, no queremos tener ningún tipo de conflicto de interés. Unas veces lo hay, otras veces no. Nosotros no queremos tener ninguno y queremos que ustedes sepan que no lo tenemos. Nuestra especialización son los fondos de inversión y los ETF y no llevamos 4 días. Llevamos casi 30 años haciendo esto, analizando fondos, seleccionándolos, recomendándolos y últimamente ETFs, que son fondos de inversión, pero de tercera generación, excepto para la Hacienda Española. Nuestro servicio es accesible a cualquier patrimonio. Hay para grandes patrimonios, pero también hay para pequeños patrimonios. Y en ningún caso es necesario cambiar de banco. Es decir, que nosotros, si usted quiere, nos ponemos en sus zapatos, en su banco, y le decimos lo que compraríamos y, como digo, estamos en sus zapatos.
Como digo, es muy accesible porque es un servicio muy barato en su servicio básico, incluso premium. El servicio básico cuesta 180 euros al año y usted tiene una cartera claramente recomendada, muy clara, con los productos concretos de las entidades que usted nos ha dicho que trabaja. También incluso le ayudamos a encontrar plataformas especialmente competitivas, como hacen algunas plataformas con los seguros, sin cobrar tampoco, por supuesto, de esas plataformas, hasta servicios presenciales para instituciones, banca privada o simplemente gente que quiere sentarse a hablar con los principales ejecutivos y analistas de la compañía. Como he puesto aquí, me voy a volver un momento a esto porque esto es muy importante. A ver si puedo. El servicio puede además salir gratis. Tengan ustedes en cuenta que en la mayoría de las entidades, en España sobre todo, que no ha entrado todavía fuertemente en la revolución de las comisiones, ustedes pagan comisiones muy altas comparado con otras. Es decir, dentro de la propia España hay bancos muy conocidos, sociedades de valores muy conocidas, que cobran mucho menos, muchas comisiones mucho más bajas o dan productos mucho más baratos, similares, que en otras. Es decir, que en el 80% de nuestros clientes, cuando vienen a vernos, como nosotros no solo les ayudamos a obtener rentabilidad y a perder lo menos posible cuando las cosas se complican, como este año, sino que además nosotros les ayudamos a pagar menos comisiones, como no nos las llevamos, no tenemos inconveniente de hacer lo posible porque ellos paguen las menos posibles, pues se van a encontrar con que les ayudamos a, ahora el que falló soy yo, les ayudamos a que paguen las menores comisiones posibles, con lo cual el servicio de asesoramiento nuestro a la larga sale gratis. Es muy fácil ahorrar 180 o 400 euros o 1000 euros en el momento que nosotros bajamos la factura de comisiones y decimos, mire, este fondo lo tiene en esta plataforma mucho más barato, o esto lo puede hacer igual con un indexado. No sería el caso de Fidelity, que son muy buenos en gestión activa, pero hay otros casos que no merece la pena la gestión activa y que con indexados se gana dinero, con lo cual nuestro servicio, insisto, en la práctica, primer, segundo año suele salir gratuito a mucha gente. Hoy les vamos a dar muchas ideas, pero no vamos a hablar de nombres ni de apellidos, ni de porcentajes, ni de timing exacto. Vamos a dar sobre todo ideas y esperemos que lo mejor es posible. En Nextstep las encontrará personalizadas, en carteras concretas, seguimiento de la inversión, revisión de fondos. Ustedes pueden meter el leasing de un fondo y tienen la opinión de Nextstep sobre ese fondo y coloquios exclusivos. Esto es importante. Hoy contestaremos algunas preguntas, vamos limitados porque hay muchas preguntas y hay poco tiempo, pero en nuestros coloquios no hay límite. Pueden preguntar sobre fondos, sobre los estrategia, hablan directamente con nosotros y lo hacemos casi una vez al mes y son coloquios de 2 horas, es decir, que ustedes van a poder preguntar cualquier cosa que se les pase por la cabeza. Estamos hablando de que un cliente premium que paga unos 400 euros al año puede una vez al mes o un mes y pico sentarse a hablar con nosotros y preguntar lo que se le pase por la cabeza, lo que necesite. De verdad, sale muy barato hacerse premium y mañana, de hecho, mañana pasado, creo que mañana tenemos un coloquio, o sea que si se hacen hoy clientes, mañana todo lo que se les haya quedado hoy en el tintero lo pueden preguntar. Y finalmente, nuestro servicio de carteras gestionadas, y con eso creo que solo he empleado 5 minutos en la presentación, porque ahora tenemos un servicio de carteras gestionadas. Hay gente que le gusta que le asesoren y hacer él sus cosas, o ella, y hay gente que lo que prefiere es decir, oye, ustedes gestionen con esa misma independencia, esa profesionalidad mi cartera. Y eso ahora también se puede hacer. Y encima lo hacemos a un precio. Piense que las entidades financieras, la mayoría le pueden estar cobrando un 1,5%. Nosotros de un 0,45 a un 0,60. Es decir, un 1,5 o un 2 o un 2,5. Es decir, que la gente cobra barbaridades por la gestión de carteras y encima les ponen en sus carteras fondos de sus casas. Es decir, que les cobran a ustedes un 1,5% y les colocan sus fondos. Nosotros, como no tenemos fondos nuestros, elegimos lo mejor del mercado, eso nunca va a ocurrir y garantizamos que siempre usamos clases limpias de fondos, es decir, las más baratas, las que no pagan ningún tipo de comisión al distribuidor y así son más baratas, porque nosotros no queremos comisión de los distribuidores ni de las gestoras. Lo que queremos es darles a ustedes un buen servicio. Víctor, Sí, te voy a interrumpir un segundo. sí. Alégranos aquí también la vista con tu presencia, que así te vemos mientras vemos Es la que no presentación. salgo yo aquí, eso he hecho lo del anclaje y ahora ¿cómo hago yo esto? Que estaba yo aquí inmersa en la presentación y digo, ay, que no le veo. Pues esto es que he hecho algo mal aquí. A ver, un momento. Deshabilitar, no, tiene que estar en otro sitio. Perdona un momento. No te preocupes. No sé No, si pero estará. tengo que... Aquí ya lo he visto.
aquí. Si entro, aquí estoy yo. Ah, amiga, más... ¿por qué no me deja aparecer? Y a ver aquí abajo. En el iconito de, no sé Sí, si pero cuando me de meto iniciar ahí, vídeo. me tapa y entonces no puedo. A lo mejor lo puede hacer Javier desde... Un segundo, esto que he hecho yo aquí, ¿dónde he tocado? A ver, un Así momento. mientras les vamos dando tiempo a los ponentes y a los asistentes para que lean Pues bien punto a punto. ahora creo... Ah, no, a ver. Cámara, elegir. Tiene que ser aquí, iniciar vídeo. Ah, es que... Ahora, iniciar mi vídeo. muy bien. Vale, perdón, 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 Nada, perdón. nada. Esto me Te pasa... dejo que sigas. Esto es lo que pasa cuando ya crees que... ¿Ves? Es que es lo que yo estaba buscando. Esta cosita que aparece aquí abajo, amigo, que es que no sale toda la ristra de gente que estamos, pues si no me tapa la pantalla y bueno, salgo yo, ya que estamos, ¿no? Entonces, pero bueno, lo más importante es lo que aparece aquí. Gracias, Sara, por el aviso. Nada. Pero con lo cual retomamos. Bueno, he puesto antes para empezar la presentación, estos minutos no me los cuentas, como los árbitros, me lo pones de descuento. Entonces, Trato antes hecho. ¿por qué he puesto este dibujo al principio? A mí me gusta mucho la física y la forma que uno entiende la fuerza de la gravedad es este tipo de dibujitos, ¿no? O sea, la fuerza, la Tierra se ve atraída, por ejemplo, por el Sol, pero no llega a quemarse con el Sol. Hay un momento en el que para. ¿Por qué? Pues es un poco como una malla, ¿no? Hay una fuerza de gravedad, tiene una determinada fuerza suficiente para que estemos cerca del Sol y nos caliente, pero no sigamos hacia el sol y nos quememos. Y esto pasa igual con los mercados dejan de caer, aunque parezca mentira en años como estos, pero sí, dejan de caer y hay unos motivos concretos que los llevan a una distancia del suelo, que es de lo que vamos a trabajar hoy. Es por eso les pongo aquí esto tan raro, pero tiene su objetivo. Pero vamos hablando en plata. ¿Qué tiene que pasar para que las bolsas toquen fondo? Que es la pregunta del millón. Bueno, lo primero tiene que haber una expectativa de pausa de la Fed, y lo pongo así, como la pausa de café. En segundo lugar, luego hablo de qué es cada cosa, tiene que seguir bajando la inflación. Si la inflación no sigue a la baja, la inflación general, hablo de Estados Unidos. Aclaro, solo voy a hablar de Estados Unidos, ¿por qué? Porque aquí quien manda es Estados Unidos. Es decir, si lo ven ustedes, lo que mueve la bolsa no es ni la guerra de Ucrania, lo que mueve las bolsas internacionales es la Reserva Federal de los Estados Unidos, que a su vez se mueve por la inflación, etcétera, ahí se influye la guerra de Ucrania, pero básicamente todo se basa en lo que hace la Reserva Federal, igual que se basó al alza. Metían muchísimo dinero, bajaban los tipos de interés, la bolsa subía como una moto. Luego otra cosa ya es elegir bien los valores para hacerlo mejor que los demás, pero el grueso lo marca la Reserva Federal y esto es en lo que tenemos que focalizarnos. Que siga bajando la inflación, que se detenga la subida de inflación subyacente, muy importante. También puede ocurrir que venga el suelo por un aviso del sistema a la Fed de, oigan, cuidado que, a ver, esto es un poco delicado, ustedes pueden, pero no, el mundo entero no está preparado a ir como ustedes, lo veremos. Máximo pesimismo, el momento de máximo pesimismo, curiosamente, en los mercados es lo que suele generar, porque la gente ya pasa de vender, los que ya no vendieron dicen, bueno, ya estoy harto de las vacaciones, no quiero saber nada, entonces desaparecen los vendedores y con pocos compradores que haya, ya se crea un suelo. Por lo tanto, máximo pesimismo, capitulación y rebajas por liquidación. Los precios son importantes en el momento que las cosas están a un precio que queda igual, Putin, la Reserva Federal, etcétera. Está todo muy barato y eso hace tocar suelo. Y como digo, aquí hablamos de Estados Unidos, lo he puesto como un disclaimer, porque ese fondo del mercado lo va a establecer Wall Street, no lo va a establecer el IBEX, olvidémonos. Por lo tanto, primer punto, expectativa de pausa de la Fed. ¿Qué expectativa tenemos de que digan, bueno, ya hemos llegado hasta aquí, no digo que no subamos más los tipos de interés, pero vamos a mirar cómo están las cosas y a lo mejor incluso a partir de ahí ya lo subimos con más calma, pero sobre todo pausamos a mirar, es algo muy normal que haga la Reserva Federal. Esto de subidas de cada reunión un 0,75 no es lo normal, la Fed toma pausas y esas pausas ayudan a tomar aire a los mercados. Esto que está pasando es porque han llegado tarde, es decir, que se pusieron muy tarde y entonces ¿qué han hecho? Pues ir a por todas, como el alumno que tiene que estudiarse el examen en 3 noches. Y entonces van así, como motos, a 0,75% de puntos de subida de tipos en cada reunión, a ver si se ponen donde tendrían que haber estado antes. Pero claro, habrá un momento en que pausen. Y eso es fundamental para que esa expectativa, pues no tienen por qué pausar, ni tienen por qué empezar a bajar los tipos, ni nada por el estilo. El mercado mira siempre
hacia adelante, siempre descuenta escenarios futuros, trabaja por expectativas. Si ven que la Fed, se toma una pausa, pues dicen, hombre, lo siguiente a una pausa es que suban menos y lo siguiente es que dejen de subir, con lo cual ya, muerto el perro, se acabó la rabia. Este es el planteamiento, ¿no? La pausa, como digo, no hace falta que la Fed haya acabado. Con el mercado se dice esto y nosotros lo decíamos hace meses. Esto, olvídense, no habrá acabado hasta que la Fed haya acabado. Pero hay que, digamos, matizar y decir que las bolsas anticipan ese momento en que la Fed pueda moderar su agresividad. Y es lo que tenemos que ver. El mercado ya, por otra parte, da por descontado tipos superiores al 4%, y lo que está descontado normalmente está en los precios. Y lo sabemos todos los que estamos aquí. Yo creo que la mayoría de los inversores sabe que la Fed va a subir los tipos por encima del 4%. La novedad positiva sería que no llegaran tan lejos, pero piensa en eso, pues tampoco agua pasada no mueve molinos. Estas son cosas que ya sabemos y por lo tanto ayudan al mercado, porque sepamos que ahora va a subir la Fed otro 0,75%, no tiene por qué bajar mucho, porque ya lo sabemos, que ya lo han dicho. El que le pille de nuevas es que está, no que sé, que estaba en Marte y ha vuelto, pero si no, pues realmente es que lo sabe. Y esto es lo que va a hacer la Fed, y esto es importante. ¿Por qué? Voy a coger un momento mi puntero láser, porque como ven ustedes, se piensa que la suba está, yo creo que ahora estamos más abajo, 4,5 aproximadamente, y que luego ya pare y luego lo vaya bajando. Fíjense, pues este movimiento que ha hecho que hacen la expectativa de tipo de interés es un poco la que de alguna manera anticipará la bolsa. Si el mercado ve que realmente aquí en el 4 y pico se va a parar la subida de tipo, ya está pensando que lo siguiente es que bajen. Y entonces el mercado haría esto, pero a la inversa. Ahora lo veremos mejor. Lo vamos a ver mejor aquí. Aquí tenemos un gráfico de investing, por supuesto, no podían faltar. Y fíjense ustedes qué fácil, es decir, qué fácil quiero decir ver la correlación negativa. Es decir, hasta ahora, hasta 2022, tenemos los tipos de interés a un año, o sea, lo que sean las letras del Tesoro americano, etcétera. Lo que el mercado espera es que estuvieran planos y empiezan a subir. Esto es a la inversa lo que ha hecho la bolsa. Así de fácil. Es decir, ante la expectativa de que dentro de un año los tipos sean mayores, cada vez han sido más, la bolsa pues ha estado bajando. Pues muy sencillo, si esto hace un techo aquí, si empieza a hacer así, es decir, que no consigue pasar, por ejemplo, de este 4,5 aproximado en que estamos ahora, que es lo que espera el mercado, y esto es un dato que tiene ahí en Investing, pues entonces en el momento que este gráfico toque techo significa que no consigue pasar, incluso baja un poco. Eso es que toca techo. Cuidado, puede tocarlo como aquí y tirar para arriba, pero eso, bueno, es el trabajo del asesor, el ver si eso ocurre y ver qué probabilidades hay de que ocurra, pero en realidad este gráfico que haga techo nos marca cuál es el fondo del mercado. Cuidado con lo de, a ver, a la hora de, luego veremos las probabilidades que le damos a cada cosa. Es cierto que aunque las cosas estén descontadas, duelen a veces igual. Es decir, que todos sabemos que la Fed va a subir un 0,75% más los tipos de interés, pero a lo mejor aún así, el día que ocurra baja algo el mercado. Bueno, como dicen aquí los dinosaurios, ven el meteorito que acabó con ellos y este dice, eso tiene mala pinta. Y el otro dice, no te preocupes, ya está en los precios. Pues esto es un poco lo que podría ocurrir, pero bueno, por eso vamos con cierto cuidado, porque lo demás cada día es más probable que ocurra, de todo lo que he dicho, como veremos luego. Que siga bajando la inflación en Estados Unidos es fundamental. O sea, no se trata de que llegue al 2%, pasarán años. Lo que quiere ver la Fed, para dejar de dar caña, es que, si me permiten la expresión, pero se entiende, quieren ver que baja, que se desinfla. Por cierto, inflación es con una C, no es con dos. ¿Por qué? Porque viene de inflar. Inflation, to inflate en inglés. Por lo tanto, no queda uno bien en las reuniones diciendo inflación. No, es inflación de inflar o desinflación de desinflar. Por lo tanto, se tiene que seguir desinflando el globo de la inflación para que podamos ver, y digo seguir porque en Estados Unidos hemos pasado del 9 y pico al 8,1. Esperemos que el siguiente sea por debajo de 8, el siguiente dato, pero está bajando la inflación, ¿eh? No miente Biden cuando dice esto, baja muy despacito. Lo que más está tocando las narices, si me permite la expresión, es el precio de la vivienda. Pero esto no es porque no bajen los precios que están empezando a bajar de la vivienda, sino los alquileres, porque va conjunto en algo que los americanos llaman shelter, es decir, sería el precio, pues eso, de la vivienda en conjunto, de tener casa en propiedad o de alquilarla. Claro, lo que ocurre, fíjense, esta línea que ven negra, que es la que está
poniendo negro a todo el mundo porque es la que no deja de subir y estropea los datos de inflación. Si esta línea estuviera bajando, el dato de inflación del mes pasado habría sido mucho más benigno. Pero ¿qué pasa? Que estos son lo que la gente paga sobre los alquileres que ya existen. Salvo que las cosas empiecen a empeorar mucho, es normal que un alquiler no baje, es decir, que el alquiler que ya existe se renueve al mismo precio o un poco más alto, y más con un IPC como el que hay. Pero solo se está teniendo en cuenta ahí en el dato de inflación, y por eso la Fed está mirando demasiado datos, digamos, no adelantados, se está mirando más lo que no se está mirando los nuevos. De hecho, si se miran los nuevos, que lo vamos a ver ahora mismo, la cosa ya cambia. Este es el dato de octubre, este acaba de salir, ya tenemos datos negativos. Fíjense en los alquileres en 2021, los alquileres en 2022 y los alquileres ahora. Claro, la diferencia dice, ¿por qué no podemos pasar como aquí, de aquí a aquí? Bueno, pues que aquí resulta que los tipos de interés de los inmuebles, o sea, toda la economía está creciendo, en lugar de estar creciendo al 6% como aquí, ahora está en contracción, aunque sea leve en Estados Unidos, los tipos de interés son mucho más altos, etcétera. Por lo tanto, esto en todo caso ahora lo que está iniciando es un proceso que probablemente sea más parecido a esto, con lo cual ya han empezado a bajar los tipos de interés, que era casi el único componente de la inflación que se resistía realmente a bajar. También energía y alimentos, pero como están bajando las gasolinas, está bajando el petróleo y ahora también el gas natural, por cierto, pues se va a notar y se va a notar bastante. Miren, esto es un gráfico, la gente usa mucho los gráficos del pasado para decir, va a pasar el mismo horror. El índice hizo esto en la crisis del tal, bueno, pues vamos a traer un índice de lo que hizo la inflación en los años 70, que eso sí que fue una crisis energética, lo de ahora es, pero vamos, no es comparable. No si quiero luego les digo por qué, pero no quiero hacerles perder tiempo, y cómo es ahora la situación. Es decir, esto es lo que hizo la inflación en los años 70, tocar un pico y caer. Esto podría pasar perfectamente aquí, pero perfectamente porque el tema es relativamente parecido. O sea que no es nada normal que la inflación tenga esas subidas, cueste bajarla. Imagínense en esos años 70 tan duros, bueno, que los productores de petróleo dijeron que no había petróleo, básicamente. No fue solo uno, no fue solo Putin, que además no lo ha dicho él, le han dicho que no le compran, sino que fueron ellos, los productores, que dijeron, no, formó la OPEP. Y dijeron, no, hasta que ustedes no hagan una serie de cosas que nosotros queremos, no les vamos a vender petróleo. Imagínense lo que fue aquello. Entonces, esto es lo que ocurrió en los 70. Perfectamente vamos a poder ver algo parecido aquí. Yo creo que lo vamos a ver. Exactamente el ritmo no lo puedo saber, pero yo creo que esa es un poco la tendencia. Pero hay una condición, que es la que está costando más. Porque como dijo un presidente de la Reserva Federal, la inflación, yo le voy a haber añadido la subyacente, es como la pasta de dientes, muy fácil sacarla del tubo, muy difícil volverla a meter. Porque claro, cuando, por ejemplo, esto está pasando en Estados Unidos, que la economía va mucho mejor que aquí, por lo tanto pueden permitírselo. Por ejemplo, los Walmart de turno, ahora tienen los inventarios llenos, no están teniendo mucha presión por los precios de la producción, o sea, por los precios de lo que ellos compran. Pero como han visto que la gente está dispuesta a pagar los nuevos precios más altos, están aguantando todo lo que pueden, igual que los bancos tratan de no remunerar el ahorro mientras puedan, aunque suban los tipos de interés. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Se le llama a la inflación subyacente, es más pegajosa, como dicen, porque una vez se ha insertado en los precios, es difícil. La gente, si puede, mantiene el precio alto. Por eso hay que hacer que la economía se enfríe, para que no haya más remedio que bajarlo, ¿no? De hecho, no va a tardar mucho, porque fíjense ustedes que esto va clavado lo que son los precios de la producción, de lo que cuestan las cosas y los servicios, y luego lo que es la propia inflación, que aquí tenemos vamos por partes. Lo que vemos en azul son surveys, encuestas que hacen todos los bancos de la Fed sobre precisamente indicadores adelantados, es decir, órdenes que no se han cumplimentado todavía, entregas. Básicamente, este dato está por los suelos y, como ven ustedes, es un dato adelantado de lo que va a pasar luego. Yo no digo que la inflación vaya a caer así, pero desde luego vamos a empezar en algún momento a ver caídas bastante llamativas de la inflación, porque ha pasado siempre. Esto de diferencia fue porque fue cuando la guerra comercial con China. Entonces ahí estamos hablando de un poco anormal, pero si bien el resto del tiempo
va clavado. Y podría ponerles muchos más. Por ejemplo, aquí vemos el CPI, que es una de las medidas que prefiere la Reserva Federal, en este caso la de Cleveland, de la inflación, pero luego tenemos una encuesta de las empresas que están planeando subir los precios. Como ven ustedes, durante un tiempo ha ido paralelo. Las empresas querían subir los precios y planeaban subir los precios y la inflación también subía. Ahora ya las empresas, ya ha bajado mucho el número de empresas que están dispuestas a seguir con ese ritmo de subidas que han tenido hasta ahora. Y también lo vemos en el empleo, es decir, que es verdad que el empleo todavía está muy fuerte, pero hay que quedarse con la tendencia. Y la tendencia, aquí tenemos la de servicios, que es la más importante de una economía avanzada, vemos que como va bajando, va aflojando. Y eso lo vemos como estos hay muchos, ¿no? Por lo tanto, la inflación que se desinfle, como luego veremos, le damos una probabilidad bastante alta de que siga desinflándose, incluso que aquí a unos meses nos dé una sorpresa, o a lo mejor incluso antes, no creo en un mes, pero 2 meses antes de acabar años, de una sorpresa, alguna bajada realmente significativa. Luego hay otra fórmula de que toquemos fondo, y es que el sistema financiero mundial le dé un aviso a la Fed, porque esto es muy sencillo. Esto es como si Fernando Alonso coge un utilitario y lo pone a 180 y a 6.000 revoluciones por minuto, él no tiene riesgo ninguno porque es un figura, y tampoco los otros conductores porque se conduce muy bien. El que gripa es el coche, porque es un utilitario, no está preparado para Fernando Alonso. Bueno, pues lo que está pasando aquí es que la economía USA, la economía norteamericana, no tiene ningún problema en subir los tipos al 5% si es necesario, porque les va muy bien. Y además ahora les va mejor, porque todo el gas que no compramos a Rusia se lo compramos a ellos, las empresas no se quieren instalar en Europa, se van a Estados Unidos. Curiosamente, como se diría, todo lo malo que pasa en el mundo les está beneficiando. Pero, ¿qué pasa? Que el resto de la economía no puede aguantar eso. Lo de la libra no ha sido solo un tema de trust, que también lo ha hecho mal, pero que todas las divisas están perdiendo con respecto al dólar. Es decir, eso es como el motor de ese motor que lleva Fernando Alonso a 186.000 revoluciones. Está echando humo. Está diciendo, ¿humo cómo? Pues todas las divisas, el euro, el yen, están hasta hace poco que ya empezó a verse que esto puede cambiar, pues estaban echando humo porque dicen, no, es que no podemos aguantar este ritmo. Es que las subidas de la Reserva Federal están siendo la que tiene la pendiente más fuerte de la historia. O sea, se han subido más los tipos de interés, pero nunca así se ha de pasar de 0 a 100 en 3 segundos. Esto no lo aguanta más que la economía norteamericana, y eso a la larga la Fed tendría que tenerlo en cuenta, porque si hay una crisis global, ya verán si baja la inflación, como hay una crisis global. De hecho, hay algo que les preocupa más, y es esto. Esto no se ve en los americanos, pero también hay que decirlo, y es la crisis de liquidez. Es decir, si tú le metes tanto miedo en el cuerpo a los inversores de bonos, que ninguno quiere tener bonos, que es lo que ha hecho la Fed, meterles miedo para que suban los tipos de los bonos, aparte de los que suben ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que nadie quiere comprar bonos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que no puede permitirse la Fed es que que alguien quiera vender un bono norteamericano, por exagerar un poco, y no haya contrapartida. Es decir, no se lo compre nadie. El bono americano, que es lo más líquido del mundo, o yo que decía, el Bund alemán, el Gilt, de los ingleses, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, y por supuesto el inglés, no os he dicho que no estaban, pero por supuesto que también está el americano. El americano lo pasa menos mal, pero está ya con un tema problemático de liquidez. ¿Y qué pasa? Es que es muy irónico. Si la Fed sigue apretando las tuercas demasiado y asustando tanto al mercado de bonos, puede ocurrir que al final tenga que comprar ellos. Es decir, si no hay nadie para comprar, la Fed no puede permitir que no haya liquidez en el mercado de bonos norteamericano. Y entonces, ¿qué pasa? Que tiene que comprar. ¿Qué ocurre? Que todos sus esfuerzos para reducir el balance, agua de borrajas. Con lo cual, este es el mensajito que le está mandando el sistema a la Fed. Sí, es muy fácil subir los tipos de interés como si no hubiera un mañana, pero como no modere usted un poco el tema, esto podría saltar. Y eso a los mercados les gusta, porque lo que quieren es que la Fed baje el ritmo. No quieren ni que bajen los tipos de interés, quiere que baje el ritmo. Eso es lo que ayudaría a ese fondo de mercado, que insisto, luego le vamos a dar probabilidades para hacer un resumen y ver en qué queda todo esto, ¿no? El máximo pesimismo, la capitulación, ya he comentado cómo funcionan, son fundamentales. Pesimismo tenemos suficiente para establecer un techo en el mercado. Estamos en niveles de pesimismo que no veíamos, vamos, a niveles de por ejemplo, la pandemia,
Estos son opciones, perdón. Vamos a ir a lo que es el pesimismo, que se entiende mejor. Fíjense ustedes, por ejemplo, los traders institucionales están cubriéndose, tienen coberturas mayores que, por ejemplo, la crisis de 2008 o, por supuesto, más que en la pandemia. Es decir, que hay un nivel de apuesta porque el mercado siga bajando y siga todo fatal y tal. Eso, como en los mercados la mayoría se equivoca más que acierta, suele considerarse, y yo creo que es verdad, un síntoma de fondo. Y lo vemos aquí, lo había dicho antes, no, me quedo con el que comentaba antes como el más fácil de entender. Bueno, no quiero complicarles con cosas, con temas muy técnicos. Lo único que aunque el nivel de pesimismo, fíjese, la línea azul es una encuesta de los inversores cómo están digamos, de pesimistas y negativos. Lo dicho, a nivel de la crisis de 2008, que ya es decir, un poco exagerado, de comparar que la Fed esté subiendo los tipos de interés y tal, con una crisis financiera mundial, pues me parece una barbaridad. Pero bueno, aquí no estamos para decir lo que yo opino, sino lo que hay. Y en cambio, la gente no ha vendido tanto. Es decir, la gente está muy pesimista, pero no hemos visto a la gente decir lo vendo todo y me retiro y me voy y ya está, da todo igual. No hay tanto de eso. Hay de eso, por supuesto, estamos a niveles, por ejemplo, que diría yo, de la pandemia casi. O sea, por supuesto, pero bueno, no, ha habido momentos de más capitulación. Y luego los precios. Los precios no están por los suelos, que es también un síntoma de dónde puede parar el mercado, la caída, pero bueno, están claramente de rebajas. Esto si cogemos el SP500 completo, pero aquí si quitamos, pues claro, esto tiene mucho que ver la tecnología, pero si quitamos la tecnología, estamos ya a niveles muy atractivos. En fin, es cierto que en 2020 estuvo un poco más barato el mercado, pero no estamos muy lejos y aquí no hay una pandemia global. Aquí lo que hay es una subida de tipos de interés a la que probablemente le queda relativamente poco y sobre todo poco para que esté descontada. Finalmente, y este es el resumen de todo y con esto ya estoy acabando, vamos a decir, bueno, pues no vamos a sacar la bola de cristal, vamos a sacar la tabla de probabilidades. Porque en función de las probabilidades veremos o podemos concluir dónde estamos. Entonces nosotros decimos, probabilidades de que la Fed se tome una pausa después de la próxima subida de tipos. Yo les digo que el 100%, y no es porque sea muy listo, sino porque se han soltado un globo sonda al Wall Street Journal diciendo más o menos eso. Vamos a subir en la próxima reunión un 0,75 y luego nos vamos a tomar una pausa. Con lo cual, eso es 100%. ¿Probabilidades de que la inflación americana se siga desinflando? Le doy un 90%. En cambio, posibilidades de que caiga la inflación subyacente, más complicado, digo en el corto plazo, digamos el próximo mes, 40%. A 2 meses vista lo subiría a un 60-70%. Probabilidades de que le mande un recado del sistema financiero mundial a la Fed, ya se lo está mandando. Pero bueno, puede que todavía le envíe alguno más y la Fed se caiga del guindo. Pesimismo. El pesimismo es muy alto, pero la capitulación tampoco tanto. Probabilidades de que la capitulación y el pesimismo nos estén ya indicando el fondo del mercado, 95-60. Probabilidades de que por precio estemos tocando el fondo del mercado, nuestra opinión, del orden del 70. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues muy sencillo. A una serie de conclusiones. El fondo, el número de probabilidades ya es muy alto a favor de que estemos en ese fondo del mercado, que se haya creado entre junio, que ya dimos una bajada muy importante, y los mínimos de ahora, que están muy cerca de los de junio. Vamos, en algunos casos en el Dow Jones es el mismo nivel. Por lo tanto, estamos ahí o se esté formando, y hablo de que mañana no hay una guerra nuclear, evidentemente, con los datos que conocemos. El cambio de tendencia a cuidar a largo plazo no tiene por qué ser inmediato. Podríamos entrar, aunque yo creo que probablemente si lo hay puede ser fuerte, porque hay mucha gente corta. Los que están cortos, cada vez que sube el mercado sufren mucho y para deshacer esas posiciones cortas tienen que comprar y por lo tanto el cambio no tendría por qué ser inmediato. El mercado se puede estar moviendo en una línea, lo que llaman una línea de distribución durante cierto tiempo. Ténganlo en cuenta, pero ya es el suelo del mercado. Podemos tener canal de distribución, pero nosotros tenemos que estar en la pole position, es decir, no tenemos que estar con todo, por supuesto, pero ya tenemos que tener algunas cosas porque no lo sabemos y resulta que a lo mejor sí tenemos un cambio de tendencia brusco. Mañana, pasado, el mes que viene o el siguiente, hay unas cifras de inflación claramente a la baja y verán ustedes dónde se va el mercado. Porque como digo, pilla
hay un nivel de posiciones cortas, esto es muy importante, de posiciones cortas mayor que la crisis de 2008. O sea, el nivel de derivados, lo que llaman el ratio put-call, o está muy cerca. El nivel de gente que está apostando, para explicarme bien, de gente que está apostando porque el mercado baje es enorme porque la gente es gregaria. Entonces, antes todo el mundo tenía pues un fondo tecnológico y acciones de Reddit, y ahora todo el mundo tiene una put o tiene un fondo inverso de renta variable. Entonces, claro, cuando hay una tal cantidad de gente apostando en un sentido y les pillan con el pie cambiado, igual que al alza, eso se magnifica, porque en el caso concreto de lo que llaman un short squeeze, es decir, que pillan a la gente corta, para deshacer las posiciones hay que comprar más. Entonces, bueno, luego si eso lo comentamos, y si no en el coloquio, les espero en el coloquio mañana, que hablaremos de todas estas cosas con más calma. Y hay que estar en esa pole position eligiendo activos, sectores, que realmente sabemos que cuando se dé el primer cambio o empiecen a mejorar las cosas, y ya se está notando, estén bien posicionados. Y liquidez. Nosotros llevamos desde marzo con porcentajes de liquidez que van del 50, más del 50% en carteras conservadoras, al 30% o incluso en las más agresivas, 20-30%, que es una barbaridad, pero afortunadamente lo hicimos, le echamos narices y dijimos a la gente, hay que hacer mucha liquidez, porque cuando esto caiga compraremos muy barato, y ahora lo que nos interesa es comprar barato porque tenemos dinero, por lo menos quienes nos hayan hecho caso. Y para acabar, dos apéndices. Uno, diga yo lo que diga, hay una cosa evidente. Quien compró después, desde el año 1926, que se dice rápido, después de una caída del 20%, en general ha ganado mucho dinero, sobre todo a 5 años vista, lógicamente, que es más tiempo. Pero ya sea un año, ya sea a 3 o ya sea a 5, la gran mayoría de las veces que después de una caída de un 20%, que después de una caída de un 20% más, lo que ha ocurrido en los 1, 3 y 5 años siguientes, que se ha ganado mucho dinero, lógico, porque los precios son muy baratos y en algunos casos mucho dinero, como pueden verse. Como sea que como norma también les digo, no tarden mucho, vayan haciendo sus carteras con nosotros, con quien quieran, pero vayan preparando sus carteras, vayan teniendo cosas, vayan picoteando, que luego, si no, se arrepentirán, porque además para entrar en el mercado en serio habrá que esperar a tener visibilidad, y eso se tarda, es decir, se pierde claramente no el primer euro, se pierde el primer 30%, porque es muy difícil afirmar, digamos, que ya es un cambio de tendencia a medio y largo plazo. O sea que no se arrepientan dentro de un año o dos de no haber aprovechado esta oportunidad, porque ahora además la tienen delante, la tienen aquí. Ese fondo del mercado está cerca. No sé si está ahí mismo, si está un poco más allá, pero está ahí, lo estamos viendo. Y tenemos que ir haciendo cosas. Nuestras carteras ya están pensadas, evidentemente, para no tirarnos como locos, sino para ir haciendo cosas. Y por último, y acabo, si la renta variable es una oportunidad, ya verán la renta fija. Y digo ya verán porque ahí hay que mirar bien y dónde y cómo. Pero es que es el peor año de la historia. O sea, que caiga la bolsa un 25% es una cosa relativamente normal. Y ha pasado mucho desde el año 1928. Por ejemplo, que está hecho este estudio. Pero es que desde 1928 nunca han caído tanto los bonos. Pero además fíjense qué diferencia. O sea, es que nunca los compran tan baratos. Con lo cual, no digo que lo hagan ya, porque esto sí que va a haber que medir un poco, y de hecho estamos preparando nosotros hay cambios para nuestras carteras, pero queremos hacerlo en el momento adecuado, pero puede llegar a ser un auténtico chollo. Garantizarse rentabilidades a lo mejor por encima del 4 y pico % en deuda americana para años puede ser, como digo, un auténtico chollo. Y bueno, afortunadamente para ustedes, como he estado mal de la garganta, ya me estoy quedando sin voz, con lo cual ya no les molesto más. Espero que les haya sido útil y le paso el micrófono a Sara, que nos presentará al siguiente invitado, que estamos muy honrados de que esté con nosotros. Gracias por su atención. Y yo dejo de compartir para que ustedes puedan ver. Espera, Sara, porque tengo que darle aquí a esto, quitar esto, ya, a la primera. Yo solo iba a darte las gracias. Si no nos llegas a decir que estás mal de la garganta, ni lo hubiéramos notado. O sea, vamos, perfecto. Y nada, yo por mi parte... ¿Por qué he hablado demasiado? No, porque has hablado perfecto. Se te oye, no, sin una queja, perfecto. Así que nada, yo por mi parte solo darle la palabra a Óscar. Pues muchas gracias, Sara, y muchas gracias, Víctor, por
por tus comentarios muy interesantes y la verdad es que en gran parte compartidos por Fidelity, porque efectivamente están empezando a haber señales en las cuales los mercados ya te están empezando a dar señales de empezar a construir otra vez carteras. Espero que se me oiga bien y espero también que se me vea bien. Yo no Se te oye tengo... muy bien, se te oye Perfecto, perfectamente y sí. se te ve bien también. Fenomenal. Pues fíjate, yo no tengo estas diapositivas tan magníficas que tiene Víctor y lo que quería cuando me invitaron a compartir con vosotros estos minutos es hablaros de dónde nosotros estamos encontrando oportunidades en los mercados financieros. Como bien decía Víctor, Fidelity es una casa que siempre se ha diferenciado del resto por ese análisis compañía por compañía, ya sea en la parte de renta variable, ya sea en la parte de renta fija, y es eso lo que nosotros estamos haciendo y seguimos haciendo. Y ante los momentos actuales de mercado, creemos que esa gestión activa tiene cada vez más sentido y sobre todo en los momentos, como he comentado, actuales. Vamos a empezar por la parte de renta fija. En la parte de renta fija, como muy bien decía Víctor, históricamente nunca ha tenido un peor inicio de año la renta fija en términos generales. Curiosamente, yo veía esa tabla que ponía Víctor y desde el año 2010 hasta ahora solo ha habido 2 ocasiones en las cuales la renta fija ha estado en negativo y la primera vez era en torno a un 5% caída, he creído ver, y realmente la importante ha sido esta. Pero es porque, fíjense, seguramente muchos de sus asesores financieros, y Next Step seguro que también lo había dicho, la renta fija en los últimos años estaba ya muy cara. Y cada año decíamos, oye, cuidado con la renta fija que probablemente ya está muy cara, no va a dar la rentabilidad que todo el mundo cree que tiene que dar. Y año tras año nos equivocábamos. Sin embargo, en estos 10 meses del año 2022, pues esas rentabilidades negativas realmente pues han florecido y hemos experimentado sufrimiento en la parte de renta fija y sufrimiento sobre todo en esos inversores conservadores. Pero lo bueno, si hay que ver las cosas con el vaso medio lleno, es que ha limpiado, por así decirlo, la parte de renta fija y estamos encontrando oportunidades para, de aquí en adelante, los próximos años, poder seleccionar bonos con unas tires, con unos cupones muy atractivos, mucho más que lo que veíamos hace tan solo un año. Es verdad que después de este sufrimiento, pero como he comentado, ha permitido y va a permitir el poder obtener rentabilidades no solo ya en precios, sino también en cupón de aquí en adelante. Y la primera, donde nosotros nos estamos fijando mucho dentro de la parte de renta fija, eso sí siendo muy selectivos, porque comparto con Víctor que no se puede comprar todo por comprar, nosotros estamos siendo muy selectivos, sorprendentemente, en la renta fija corporativa europea, de alto grado de inversión. Aquellas compañías que son buenos pagadores, que tienen buenos balances y que independientemente de lo que pase en el ciclo económico, que probablemente veamos recesión en Europa, van a seguir estando ahí. No van a ser empresas que van a cerrar, tienen solventes balances para poder seguir adelante y poder pagar los cupones a esos tenedores de bonos. Es ahí donde nosotros nos estamos fijando más actualmente. En precio, este tipo de empresas de grado de inversión en Europa están descontando una probabilidad de recesión en Europa superior al 80%. Es decir, ya tienen implícito en esa caída en precio que Europa va a tener recesión en un 80% de probabilidades, con lo cual realmente las estamos comprando baratas. Y es más, las tires actuales en media en esa renta fija corporativa europea nos están dando una media de un 4, un 4,5%. Más incluso, y eso es también algo sorprendente, más incluso que el dividendo de las grandes compañías del Eurostoxx actualmente. Cosa inédita en los últimos 30, 40 años, diría yo. Con lo cual, desde ese punto de vista, nos parece interesante esa renta fija corporativa de grado de inversión en la parte financiera, en los bancos, deuda senior, eso sí, es decir, que seamos los primeros cobradores en los bonos, en nuestro principal, por si acaso hubiese algún problema. Que desde nuestro punto de vista, esos bancos han hecho muy bien sus ejercicios de cara a raíz del año 2008 y creemos que no va a haber ningún problema. También en compañías de servicios públicos, de eléctricas, compañías relacionadas con el sector sanitario, farmacéutico, que son buenas pagadoras y que, insisto, tienen unas barreras de entrada dentro de sus sectores que difícilmente puede haber competencia que les pueda sobreponer y por eso van a seguir pagando. Es ahí donde nosotros estamos encontrando buenas oportunidades. Buenas oportunidades
que incluso son mejores que la renta fija corporativa americana actualmente. Y estamos viendo cómo esa renta fija corporativa europea ha sufrido mucho a raíz de las expectativas de subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Han incorporado en precio esa probabilidad de recesión y creemos que picoteando actualmente en esa renta fija corporativa europea vamos a encontrar excelentes oportunidades para construir una cartera de aquí en adelante. Sí que es verdad que probablemente todavía haya turbulencias, todavía haya volatilidad, porque el Banco Central Europeo también tiene que dar esa visibilidad de qué va a hacer con los tipos de interés. Desde nuestro punto de vista no puede seguir subiendo los tipos tanto como se auguran los mercados, tanto como auguran las curvas. Estamos en recesión en Europa y eso es una realidad. Ya muchos de los países están diciendo que sus datos de crecimiento no van a ser tan halagüeños y esas expectativas, esa visibilidad que tiene que dar el Banco Central Europeo puede ser también un buen soporte para que la renta fija empiece a dar unos réditos muy interesantes. Vamos ahora por el lado de la renta variable y aquí lo voy a desglosar en diferentes zonas geográficas y en diferentes temáticas. Y a nosotros, desde un punto de vista de zona geográfica, tácticamente y estructuralmente estamos sobreponderados en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos, ante un escenario de menor crecimiento, de probabilidad de recesión, es una bolsa que históricamente ha tenido mejor comportamiento desde el punto de vista de volatilidad y rentabilidad que el resto de bolsas. Porque, como decía al principio Víctor, es ahí donde se manejan las grandes expectativas, es ahí donde se manejan las grandes compañías y hay un universo de inversión muy interesante. Por eso consideramos que en un entorno como el actual es una de las bolsas que menos volatilidad van a tener. Pero nos vamos a centrar sobre todo en las valoraciones. Vemos cómo históricamente, y hemos hecho un estudio nosotros desde los años 30 por décadas hasta el año 2020, lo hemos distribuido en décadas, el Standard & Poor's, y hemos visto que las compañías con un valor en libros más bajo y con unos PERs más bajos, históricamente, década por década, tenían unos mejores resultados y un mejor comportamiento que aquellas compañías que tenían PERs muy altos y valor en libros también muy altos. Ha habido solo 2 excepciones en esas décadas donde esto no ha sido así, ha sido al contrario. Y eso fue en la década de los años 90, en el 96, con el boom de Internet, que conllevó el boom tecnológico y posterior crash tecnológico, y también del año 2010 al año 2020, donde hemos visto esta disrupción tecnológica que hoy en día nos invade. Nos invade en el momento actual y en el momento futuro, porque sin la tecnología no somos nadie. ¿Esto qué significa? Significa que volver otra vez al análisis tradicional, volver otra vez a buscar compañías que por valoraciones sean atractivas y tengan unas expectativas de crecimiento, porque la estrategia del país y la estrategia de los sectores privados se enfoquen en tendencias de crecimiento a largo plazo, es ahí donde nosotros estamos encontrando más oportunidades en Estados Unidos. Oportunidades dentro de esa tendencia de crecimiento de todo el gasto que el gobierno americano va a tener que incrementar para cambiar todo lo relacionado con el tema climático y el tema medioambiental, la eficiencia energética en los edificios públicos y en los edificios de los diferentes estados. También el incremento en infraestructuras relacionadas con la digitalización, con la tecnología, el desarrollo del 5G, muy importante hoy en día para poder conseguir toda esa innovación tecnológica que podemos esperar con ese 5G. Por otro lado, todo el tema relacionado con el Obamacare, que parece ser que vuelve otra vez con el señor Biden a salir a la luz, va a haber mucho sector sanitario privado que se va a beneficiar de ese incremento del gasto del sector sanitario. Y es ahí donde nosotros, insisto, buscando valoraciones atractivas a precios razonables, estamos encontrando ahora mismo muy buenas oportunidades. Y cómo no, si hablamos de 5G y hablamos de digitalización, también todo el tema relacionado con los medios, todo el tema relacionado con esas compañías relacionadas con los medios online y con la publicidad, también se van a beneficiar a futuro. Eso por el lado de Estados Unidos. En Europa, lo que hemos visto es que ha habido una rotación sectorial hacia sectores como pueden ser el sector energético, por motivos obvios, o el sector bancario, también por las subidas de tipos de interés. Pero lo que no ha habido ha sido una rotación de calidad. Y nosotros esperamos que de aquí en adelante, ante este escenario macroeconómico más complicado, esas empresas de calidad, esas empresas que tienen unos balances saneados, que están poco endeudadas, que tienen poder en precio y que también tienen dentro de sus sectores barreras de entrada, vayan a hacerlo mejor, cosa que no ha surgido y no ha sido así
a lo largo de este año. Y creemos que las valoraciones son muy ajustadas y a partir de ahora esas valoraciones y esa vuelta a los fundamentales se requiere para poder gestionar estos momentos macroeconómicos. Y por el lado de Asia, nosotros estamos ligeramente neutrales actualmente porque estamos y somos conscientes de la política de COVID-0 que está ocurriendo en China, del tema relacionado con el mercado inmobiliario en China, de todo el fenómeno geopolítico entre Estados Unidos y China, y acabamos de tener el Congreso del Partido Comunista en China. Bien, desde nuestro punto de vista, tácticamente hay que estar neutral. Hemos incluso estado infraponderados cuando empezamos a ver todos esos cierres de ciudades chinas enteras. Pero a partir de ahora, y mirando a futuro, queremos que China, dentro de esa política de crecimiento más social y no tanto económico, creemos que hay unas oportunidades interesantes en aquellos sectores que van a marcar el crecimiento y ese crecimiento por ahora no está dañado. Me refiero a todo lo relacionado con el sector consumo, me refiero a todo lo relacionado con el sector tecnológico en China, que ha sido lo que más ha caído en estos últimos año y medio y ha sido lo que más se ha perjudicado. Pero los fundamentales, insisto, están intactos. Y sabiendo seleccionar ahora mismo esas compañías dentro de China y en Asia, por ende, porque también estamos hablando del motor del consumo, que es un motor de crecimiento en esa región, con unas políticas fiscales y monetarias por parte del gobierno chino para reactivar la economía, y nosotros esperamos más por ese lado, creemos que China va a estar preparado de aquí en adelante a poder resurgir, poder reactivar su economía. Política de COVID-0 es una realidad. No han quitado esa política de COVID-0, pero sí han flexibilizado. Y en ciudades como Hong Kong apenas hay restricciones. Es verdad que la China central, la China mainland, siguen habiendo restricciones, pero son cada vez más flexibles porque el gobierno chino se ha dado cuenta de que tiene que flexibilizar si quiere crecer. ¿De acuerdo? Esa región, desde un punto de vista de inflación, no tiene esos problemas que nosotros tenemos y desde un punto de vista de tipos de interés ya tenían los tipos de interés altos, con lo cual se pueden permitir el lujo de bajar tipos de interés, cosa que lo está haciendo China y también otros países asiáticos. Por eso nosotros tácticamente estamos empezando a posicionarnos en el sector consumo, en el sector tecnología, donde realmente las valoraciones son unas valoraciones no vistas en muchos años. Y si hablamos de sectores, y si nos enfocamos en sectores, ¿cómo no hablar del sector financiero? Y cuando hablo del sector financiero, que obviamente se va a beneficiar y se está beneficiando por esta subida de tipos de interés, como muy bien hablaba Víctor anteriormente, tenemos que enfocarnos y tenemos que hablar de diferentes subsectores que desde nuestro punto de vista van a beneficiarse de este panorama. Como pueden ser efectivamente los bancos, pero más centrados en aquellos bancos que tienen balances sólidos, que no tienen tanto impacto en lo que es el mercado hipotecario, sobre todo en Estados Unidos, donde sí que vemos que esa política de subida de tipos de interés viene auspiciada por un pleno empleo y un incremento de la demanda. Por otro lado, no debemos dejar de lado el tema seguros y en sus diferentes vertientes. Compañías de seguros enfocadas en seguros de vida, compañías de seguros enfocados en seguros de salud y en seguros de casas, de domicilios y accidentes. ¿Por qué? Porque esas compañías de seguros impactan al consumidor final, a sus clientes, esa subida de los precios, esa subida de la inflación. Y con subidas de tipos de interés también se pueden beneficiar, como se benefician las corredurías de seguros. Y ante esta turbulencia de mercados y las rotaciones que estamos viendo en carteras, tanto los mercados de capitales como las bolsas a nivel mundial son otro sitio que desde nuestro punto de vista dignos de mención a la hora de invertir en el sector sanitario. Por último, no quiero dejar de lado los medios de pago. Ese trasvase del billete, del dinero monetario, del dinero táctil, al dinero digital, al dinero de los servicios de medio pago, es una tendencia imparable y nosotros creemos que sabiendo estar en esas compañías nos vamos a poder beneficiar a futuro. Por otro lado, el sector tecnológico, el gran perjudicado de este año, el que más ha sido castigado, pero ha sido castigado por una razón. Y esa razón no viene más que es que se está castigando realmente aquellas compañías que realmente no generaran los resultados para que sus valoraciones, para que sus precios realmente estén donde estaban. Me explico. Ha habido muchas compañías, excelentes compañías con unos medios de generación de negocio muy interesantes, innovadores, pero que las expectativas, los precios a los cuales estaban, no eran reales
comparado con la generación de ingresos que esas compañías tenían año a año. Es más, muchas de esas compañías que tampoco tenían beneficios han sido las que más han caído. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque los inversores han vuelto a los fundamentales. Buscar rentabilidad sobre capital invertido, buscar compañías saneadas, buscar compañías para que el inversor genere esos beneficios y a partir de esos beneficios pueda pagar esos dividendos. Es ahí donde el sector tecnológico también se está enfocando y donde nosotros estamos viendo oportunidades. Oportunidades en todo lo relacionado con la nube, oportunidades en todo lo relacionado con el desarrollo del 5G. Es verdad que ha habido una ralentización en la demanda de la tecnología en términos generales por este periodo de incertidumbre macroeconómica, pero a nivel empresarial nosotros vemos que si algo se tiene que invertir es en la digitalización de las empresas, es en la capacidad de generar datos y de utilizar esos datos para el mejor conocimiento de los consumidores finales, y eso todo se genera a través de los servicios de la nube. Todo el tema relacionado con el hardware ha vivido una buena época a raíz de la pandemia del COVID-19. Todo el mundo adelantó esas compras de ordenadores, de tablets, etcétera, etcétera, pero es verdad que eso sí que se ha ralentizado en alguna medida. Sin embargo, nosotros creemos que, por ejemplo, esas compañías que se centran en dar servicios para ese trabajo híbrido que cada vez está siendo teniendo más efecto en las empresas hoy en día, se están beneficiando también de ese aspecto, como puede ser también todo el tema relacionado con la seguridad tecnológica. Y no quiero dejar de lado las compañías de software, que dependiendo en cada uno de los sectores en los que estemos, esas compañías que han caído por las excelentes valoraciones o los excelentes precios que tenían en su momento, ahora mismo creemos que hay una oportunidad muy interesante para volver a entrar, sabiendo analizar aquellas compañías de software que son capaces de ese incremento de precios repercutirlo en sus clientes, y ahí es donde nosotros más nos estamos enfocando. Es verdad, por resumir, que estamos en un periodo en el cual la macroeconomía no es halagüeña, no es nada brillante, pero por el contrario, como decía Víctor en sus comentarios, nunca sabes cuándo el mercado se va a dar la vuelta. Y si estás fuera del mercado, probablemente te pierdas los mejores momentos bursátiles. Nosotros creemos que todavía va a haber volatilidad, pero sabiendo picotear, sabiendo seleccionar, buscando esas compañías de calidad, con precios atractivos, valoraciones razonables, campeones en sus sectores, puedes crear una cartera muy interesante de aquí en adelante. Y no quería dejar de comentaros un poco lo que es la realidad a la hora de invertir desde el punto de vista de Fidelity, que es que no sabemos el momento adecuado para entrar o salir en los mercados financieros. Es muy complicado, por no decir imposible. No tenemos la bola de cristal. Pero lo que sí que es verdad es que mirando al pasado y viendo comportamientos bursátiles, te puedes dar cierta noción de qué es lo que puede pasar y qué es lo que no debes hacer. Y lo que no debes hacer es, en un momento determinado, es salirte de mercado para buscar cuál es el momento propicio para entrar. Porque comentaba anteriormente Víctor, probablemente te pierdas el rally inicial, que suelen ser los más fuertes. Yo solo voy a poneros un dato, unos ejemplos para tener en cuenta. Y vamos a hablar al Standard & Poor's, que es el índice que más hemos utilizado en esta plática, pues con datos desde el año 92 hasta agosto de este año 2022, si hubiésemos estado invertidos en el Standard & Poor's 500, hubiésemos ganado una rentabilidad del 1.522%. Si nos hubiésemos perdido las 5 mejores jornadas de cada uno de esos años, desde el año 92 hasta el año 2022, la rentabilidad caía al 925%. Y si nos perdemos los 30 mejores días de cada uno de esos años, la rentabilidad baja al 179%. Fijémonos que de 1.522% de la valorización estando invertido totalmente a un 179%, hay mucho trecho. Y estamos hablando tan solo 30 días al año. Pero lo mismo podría hacer con diferentes mercados, como puede ser el CAC 40, que durante ese periodo te hubiese dado un 726% de rentabilidad. Y sin embargo, perdiéndote los 5 mejores días de cada año, esa rentabilidad te cae al 426, y si son los 30 mejores días, la rentabilidad se te queda en un 18%. Algo, la verdad es que nada bueno para el inversor a largo plazo. Por eso, es verdad que tácticamente hay que saber gestionar esa liquidez, como bien decía Víctor, pero en momentos actuales de saldos, de rebajas, sabiendo seleccionar esas compañías, tanto en la parte de renta fija como en la parte de renta variable, podemos construir una cartera de inversión a largo plazo muy interesante. Y esto es lo que os quería comentar en estos minutos que hemos tenido.
Fenomenal, Óscar. Muchísimas gracias también por tu presentación, aunque sin slides, pero muy bien contada. Y nada, yo, si os parece bien, lo que voy a hacer es empezar con el turno de preguntas y respuestas. Iré intercalando para que podáis responder los dos. Algunas preguntas quizás repitan un poco lo que ya habéis comentado para poder resumir o añadir algún detalle más que queráis. Y nada, cuando me deis permiso empezamos. Listos. ¿Listos? Venga, vamos a ello. Pues nada, empezaremos, si te parece, con Víctor y así damos a Óscar unos minutos para descansar. Víctor, primera pregunta. Muchos analistas hablan del cierto parecido del índice en el 2008 con el momento actual, otros de que el suelo está en torno a 3.300 puntos. ¿Qué opinión tenéis? Ah, no, perdón, que esta pregunta era para Óscar. Perdón, cambio de tercio. Víctor, pregunta para ti. ¿Ha descontado el mercado una escalada nuclear en la guerra? No, bueno, me río porque no tiene ninguna gracia. No lo ha descontado. Y además es muy buena pregunta porque se habla de que si se van a usar, armas tácticas, nucleares tácticas, y entonces qué es lo que harían los otros, es decir, la OTAN, y cómo responderían, y que entonces les aniquilaríamos con armas nucleares no tácticas. Bueno, vamos a ver, la gente en el mercado el mercado en general es inteligente, y como se empiecen los rusos, por el motivo que sea, a utilizar armas nucleares tácticas, lo mismo que pensar el mercado es que lo siguiente es que usan una estrategia en Kiev y que hemos entrado en una locura, pues que parecida a la que ya estamos entrando hablando de ello. Pero la respuesta es no, eso no está descontado. Una cosa es que se hable y que se hable con esa ligereza, porque anda de lo que estamos hablando. Y otra cosa es que esté descontado, yo creo que no, en absoluto. Genial, muchas gracias, Víctor. Ahora sí voy con Óscar. Retomo la pregunta que tenía preparada. Muchos analistas hablan del cierto parecido del índice en el 2008 con el momento actual. Otros de que el suelo está en torno a 3.300 puntos. ¿Qué opinión tenéis? ¿Creéis que podemos estar en un 2008 o este fondo será consistente? Nosotros no creemos que estemos en un año 2008. Hay muy pocas similitudes al respecto. Y la principal es porque en estos momentos esta crisis es más un tema relacionado con el precio, con los precios en general, por las políticas expansivas monetarias que ha hecho los gobiernos, los bancos centrales, y también a posteriori por un shock relacionado con un tema geopolítico que estamos hablando de Rusia y Ucrania, que ha llevado a elevar esa inflación que ya venía creciendo en el último trimestre del año pasado a los niveles que tenemos actualmente. En el año 2008 lo que ocurrió fue una crisis financiera y el sistema financiero estuvo en cuestión y probablemente estuvo a punto de quebrar. A raíz de eso, los gobiernos y las autoridades se pusieron manos a la obra y lo que hicieron fue obligar a los bancos a tener unas mejores reservas, tener unas mejores previsiones para que en momentos de crisis como las actuales no pasase lo del año 2008. Por eso, desde nuestro punto de vista, no estamos hablando, para nosotros no es comparable 2008 como la situación actual. Perfecto, muchas gracias. Si os parece, también introduzco alguna que me preguntan los asistentes también por tema de servicio, tema de compañía. Entonces, tengo una para Víctor. Me preguntan, ¿qué diferencia hay entre el servicio de asesoramiento y el nuevo servicio de asesoramiento en carteras gestionadas? Bueno, básicamente que el servicio de asesoramiento es para quien le gusta hacérselo uno mismo, es decir, que le guste invertir haciendo sus compras, sus ventas, eligiendo sus plataformas, en fin, que le gusta operar directamente. Y en cambio hay gente que lo que le ocurre es simple y llanamente que puede valorar la independencia que ofrecemos, la experiencia que tenemos en fondos, en ETFs, en los mercados, pero que realmente no tiene el tiempo ni las ganas, o una cosa u otra, es decir, no tiene tiempo y o las ganas de ponerse a operar. Es decir, que aunque nosotros no somos de mover muchísimo las carteras, las recomendaciones de las carteras, porque somos inversores, pero bueno, al final sí que hacemos cambios y si nos equivocamos en algo lo cortamos las pérdidas y si vemos una oportunidad la comunicamos, por supuesto, para eso nos pagan. Pero igual que hay gente que esto le divierte, que le digan una vez cada 2 meses estos cambios en cartera y de repente quita esto y cámbialo por aquello y todo eso, porque les gusta operar, porque les gusta hacerlo o tienen el tiempo. Hay gente que lo contrario, que dice, no, yo estoy muy liado y no quiero. Entonces nosotros queremos dar las dos opciones. Nosotros tenemos, digamos, una puerta para quien le gusta autogestionarse y lo que quiere al lado es a un primo de Zumosol con experiencia y conocimientos de mercados y de fondos, etcétera, como somos nosotros.
y un asesor, en definitiva, y otros que lo que dicen, mira, nosotros preferimos que lo gestionéis vosotros. Lo que ocurre, y eso es importante, nosotros en ningún caso tocamos dinero. Es decir, que cuando asesoramos es obvio, nos limitamos a decirle a la gente lo que consideramos que haríamos si estuviéramos en sus zapatos, y en el caso de la gestión, la cuenta se abre en un banco conocido, una entidad muy conocida, con además una plataforma de fondos extraordinaria, y nosotros le decimos a la entidad financiera cuál es nuestra opinión según unas carteras con perfil A, B, C, D y E. De forma que se está invirtiendo siguiendo esas ideas, esas directrices, pero en ningún caso Nextstep, o para el cliente que no conozca Nextstep, está asumiendo un riesgo Nextstep. ¿Dónde está su dinero? Está o en esa entidad financiera o está en los fondos en los que se invierte, que es donde suele estar el dinero, pero en ningún caso está en una cuenta de Nextstep. Nosotros no queremos tener ese papel de gestores, sino decir, bueno, nosotros preferimos que lo hagan unos profesionales, que se abran ahí las cuentas. Eso sí, lo que garantizamos es que lo que hacemos en nuestro asesoramiento se hace en las carteras. Bueno, garantizamos no a lo mejor al euro, y puede haber ciertas limitaciones, pero en general lo que decimos a nuestros clientes de asesoramiento se hace en las carteras gestionadas, porque nos limitamos a decirle lo mismo al banco para que lo hagan esas carteras. Fenomenal. Tengo ahora pregunta para Óscar. ¿Cuál sería la inflación en Estados Unidos en la que consideraría que el periodo bajista ha terminado? Bueno, yo más que decir cuál sería la inflación objetiva a partir de que el mercado bajista cambiaría de tendencia, es más lo que ha comentado anteriormente Víctor, es cuál sería el mensaje por parte de la FED de parar los tipos de interés, ¿no? A partir del cual ese mercado bajista ocasionado por esa aceleración en la subida de tipos por parte de la FED acabaría. Es más el mensaje más que el dato. El dato obviamente importa y no consideramos que volvamos otra vez a los niveles de inflación que teníamos antes del COVID, ni mucho menos, y probablemente nos quedemos en una situación de una inflación entre un 3-4% a futuro. Pero obviamente el mercado bajista cambiaría, insisto, sobre todo cuando ese cambio de tendencia en la política de la FED se fuese a anunciar, que era lo que comentaba anteriormente Víctor. Perfecto, gracias, Óscar. Me paso a Víctor. ¿Dónde deberá de estar el VIX para que nos señale la capitulación final del mercado y con ello el suelo tan esperado? No sé por qué se considera el VIX como ese tipo de indicador. No digo que no sea uno más. El VIX es un índice de volatilidad, es decir, voy a ver cómo lo explico. El VIX lo que nos dice es hasta qué punto, por un lado es el índice que llaman del miedo. Es decir, que yo creo que no es una muy perfecta definición, pero es buena en general. Es decir, cuanto más volatilidad, normalmente como el mercado en el largo plazo tiende más a subir que bajar, pues, a ver, me explico bien. La volatilidad es una medida estadística y lo que mide es la desviación típica, es decir, en qué medida el mercado se está yendo de lo que es su historia, de lo que es lo habitual que haga. Con lo cual, normalmente cuando baja mucho, como no es habitual que se dé piñazos del 25% en un año, o de 5% en un día, o del 10% o lo que sea, pues normalmente sube la volatilidad cuando hay caídas. Pero cuidado, puede haber días de subida y que suba la volatilidad, porque si el índice mañana sube un 10% en un día, está haciendo algo que no es normal. Esta es una explicación un poco sui generis, pero es lo que quiero decir. Por lo tanto, no es el VIX, yo creo, lo que nos lo dice. El VIX además es muy pendular y ha habido veces que está muy alto y muy bajo en un periodo alcista. Con lo cual no creo que sea el VIX el que nos diga dónde está el fondo. Para mí, lo que nos dice dónde está el fondo del mercado es que tengamos el mayor número de, digamos, probabilidades posible de que se den los, no sé si son 7 o 10 o 8 puntos que he mencionado anteriormente, sobre todo el primero, el que ha mencionado también Óscar, y es la expectativa de que la FED deje de tocarnos las narices, es decir, que diga, señores, me lo voy a empezar a tomar con un poco más de calma, porque ya no es necesario que yo sea tan agresivo. Y cuidado, yo entiendo lo que hacen porque ese es su trabajo y tal, pero esa es casi la clave para y adelantar ese momento. Lo que pasa es que hay más condiciones, ¿por qué? Porque la FED podría decir esto, pero si no vemos que baja la inflación, pues la FED luego volverá a subir más los tipos. Es decir, que la clave es esa, pero las derivadas segunda, tercera y cuarta son muy importantes. Si no baja la inflación, no baja la subyacente, ¿qué te diría?
los precios no están, que ya están atractivos. O sea, no se cumplen otras cosas, pues te pueden estropear eso. Pero es una cuestión mucho más de la expectativa del día en que la Fed nos deje un poco en paz. Y a partir de ese momento, pues ni VIX ni VAX, esa es la clave. Pues yo quiero incidir en los bancos centrales. Pregunta para Óscar. ¿Es creíble la intención de los bancos centrales de reducir significativamente sus balances? Y aprovecho para añadir, ¿se espera que la subida de tipos del BCE siga la senda de la Fed? Voy de atrás para adelante. Primero, desde nuestro punto de vista, nosotros no consideramos que el Banco Central Europeo pueda seguir la senda alcista que tiene la Fed. ¿Por qué? Porque Europa no es Estados Unidos, no tiene el pleno empleo que tiene Estados Unidos, no tiene el crecimiento que hasta ahora ha podido tener Estados Unidos, no es un tema de inflación derivada de la demanda, que es lo que ha pasado en Estados Unidos, es más de un tema de oferta, principalmente. Es un tema de recortar los precios de la inflación desde el punto de vista energético y de alimentos, ocasionado por todo el tema relacionado con la invasión de Rusia y Ucrania. Eso es lo que es el Banco Central Europeo y lo que se tiene que dedicar Europa en general. Desde nuestro punto de vista, si el Banco Central Europeo sigue subiendo tipos de interés como quiere subir, en un momento determinado podría generar complicaciones, sobre todo en los países periféricos. Nosotros creemos que obviamente subirá tipos de interés en la próxima reunión, porque ya la señora Lagarde lo ha dicho, pero a partir de ahí poco espacio le queda más. Y al contrario, está empezando a haber datos de que el crecimiento en Europa cada vez es más exiguo y las tendencias a la baja. Por eso, desde nuestro punto de vista, no puede seguir la senda que sigue la Fed. Tampoco la Fed va a poder tener mucho movimiento más, las cosas como son, porque estamos empezando a ver, como decía Víctor, señales y datos, sobre todo en la parte del mercado inmobiliario, en la parte de permisos de construcción, que están ralentizándose esa actividad y eso a la Fed tarde o temprano también la va a dar un toque de atención. Después, no solo han sido subida de tipos de interés lo que está haciendo los bancos centrales, también está drenando liquidez y lo ha hecho a marchas bastante forzadas, sobre todo en Estados Unidos. Las condiciones financieras actualmente en el mercado americano y también en el mercado europeo son condiciones financieras cada vez más complicadas para poder acceder a una financiación, con lo cual ya han hecho gran parte de su trabajo. Y esa retirada de esa masa monetaria que ha hecho la Fed y también que ha hecho en parte, en menor medida, pero también lo ha hecho el Banco Central Europeo, ha originado que esa subida de tipos sea doble, casi, no doble, pero sea incluso aún mayor, con lo cual no es solo la subida de tipos que ellos han comentado, sino también indirectamente esa retirada de masa monetaria también ha originado unas peores condiciones financieras que son las que tenemos actualmente. ¿Para qué? Con el objetivo de frenar esa inflación derivada de la demanda en Estados Unidos, pero insisto, en Europa no es tanto por la demanda, sino más por la oferta. Fenomenal, muchas gracias, Óscar. Pregunta para Víctor. Retomo las preguntas sobre el asesoramiento. ¿Qué tipo de información recibo si contrato su servicio de asesoramiento? Pues lo primero que recibe es la cartera recomendada, en la cual usted puede elegir, quien nos pregunta puede elegir si quiere que sea con fondos de las entidades con las que trabaja habitualmente, o si quiere que además le digamos plataformas en las que puede comprar esos fondos competitivas, es decir, competitivas en cantidad de oferta y en producto, que es muy importante, porque hay entidades pues, bueno, que tienen una oferta mucho más pequeña que otras y esto es como un pintor, tienes que tener una buena paleta de colores, ¿no? Una vez diseñada la cartera, decimos a la gente, bueno, por supuesto hacemos perfil de inversión, todo esto, y ya le decimos a la gente pues la respuesta, es decir, esto es lo que compraríamos nosotros si estuviéramos en su lugar. A partir de ahí va a recibir informes trimestrales, va a recibir podcasts comentando cómo está el mercado, cómo afecta nuestra estrategia y lo más importante, vamos a indicarle cuándo tiene que vender los fondos que le hemos recomendado, sustituirlos me refiero. Y esto, pues por ejemplo, fue vital en finales de marzo de este año, cuando viendo que se juntaba, digamos, la doble hora bruja de la Fed subiendo los tipos de interés y Putin invadiendo Ucrania, y aprovechando que ahí parecía que iba a haber la posibilidad de un alto al fuego, comunicamos a los clientes que redujeran fuertemente el peso de la rentabilidad en cartera, pero de ahí en adelante. Entonces recibe una notificación en su móvil con un vídeo que le explica exactamente por qué hay que hacer un cambio. En esa misma notificación le dice que tiene que vender ese fondo que le recomendamos y sustituirlo por este otro. Puede ir cambiando entidades, puede cambiar importes, puede hacer de todo. En definitiva, lo que lleva
es a un asesor financiero independiente en el bolsillo de la chaqueta o del pantalón vaquero, dependiendo de lo millennial que sea. Óscar, también tengo preguntas de este tipo para ti. Me preguntan, ¿qué es lo que caracteriza a Fidelity y la diferencia de otras gestoras? Bueno, históricamente Fidelity se ha reconocido por ese análisis de selección de compañías. La joya de la corona de Fidelity siempre ha sido ese análisis fundamental que nosotros hacemos. Y es más, el equipo de analistas de Fidelity, uno de los más grandes en las gestoras a nivel mundial, ese análisis es propietario, no se vende a terceros. Y ese análisis es lo que hace que los gestores después puedan discutir con esos analistas cuáles son las mejores oportunidades en cada uno de esos momentos. Yo me atrevería a decir que eso realmente es lo que diferencia y siempre ha diferenciado a Fidelity con respecto del resto. Analizar desde un punto de vista de 360 grados cada una de las compañías, ver cuáles son los proveedores, ver cuáles son los clientes, ver cuáles son los competidores de cada una de esas compañías, disgregarlo, diseccionarlo punto por punto y así poder encontrar cuál es el valor, que no puede ser, a lo mejor no es esa compañía en concreto, sino a lo mejor puede ser alguna compañía dentro de esa cadena de valor. Eso es, desde nuestro punto de vista, lo que ha caracterizado a Fidelity y lo que le ha hecho a Fidelity ser hoy en día lo que es. Genial. Y tengo una pregunta en la que podéis participar los dos. ¿Qué se puede esperar de China respecto a inversiones en fondos y ETFs en estos momentos y a futuro? Óscar, por favor, el invitado primero. Sí, muchas gracias, Víctor. Bueno, a ver, yo lo he comentado antes. Es verdad que a raíz del tema regulatorio que el gobierno chino inició en abril del año pasado y sobre todo en verano del año pasado, en el cual se enfocó en tratar de crear una serie de autopistas para crecimiento a futuro, un crecimiento más sostenible, enfocando en aquellos sectores que más van a crecer a futuro, que es tecnología y consumo, fueron los sectores más penalizados. A partir de ahí, empezamos el inicio de año bastante bien en las bolsas porque ya lo habían descontado, ya había política fiscal por parte de China para reactivar la economía y de repente vino el COVID-0, la política COVID-0 y volvieron a encerrar a todo el mundo. Eso poco a poco se va a flexibilizar, ya digo, marzo de 2023 probablemente aperturen ya y hagan una política de COVID-0 y lo que tenemos actualmente es un escenario dentro de lo que son los fondos de renta variable chino en el cual las compañías en las cuales estamos invirtiendo están desde un punto de vista de valoraciones en mínimos históricos. Y los fundamentales no han cambiado desde nuestro punto de vista, que es crecer vía consumo, crecer vía tecnología. Es ahí donde nosotros más estamos enfocados y donde nosotros estamos posicionados de aquí en adelante. Bueno, pues nosotros, que siempre ha habido cosas que nos han gustado de China y compañías de tecnología súper interesantes y tal, pero es que hay demasiada política. No estamos recomendándolo y hemos hecho algo, hicimos alguna incursión, salimos rápido porque realmente lo que vemos es constantemente meddling, como dicen los americanos, cómo se mete en la política, lo cual es lógico, es un país comunista. Es decir, que no estamos hablando de Estados Unidos o de la Unión Europea. Entonces, pese a los temas tan interesantes, y no digo que no, porque seguro que habrá cosas que funcionen muy bien, pero viendo, por ejemplo, el otro día, esa escena que ha salido en todos sitios, ¿no? Cómo se llevaban ahí a uno del comité del Partido Comunista, como si se llamaran a un adicto al juego de una mesa de blackjack y lo sacaran del casino, ¿no? Pero bueno, anécdotas aparte, hemos visto toda la movida que ha habido con el dueño de Alibaba, con la lucha ahí para, digamos, del poder sobre demasiada política. Entonces no es ahora mismo uno de los, digamos, de los países que más nos atraigan, estando de acuerdo con Óscar, que hay temas interesantísimos a nivel de compañías concretas, bueno, para eso que lo haga la gente. O Fidelity, por cierto, he de decir una cosa, y no suelo hacer este tipo de comentarios, pero una cosa que a mí siempre me encantó de Fidelity y que para España es como una cosa totalmente... Les dejan mucha libertad a sus analistas. Luego se llama el tracking error. Yo no sé si eso sigue siendo así, pero creo que sí, pero siempre ha sido un sitio en que a los analistas les han dejado trabajar, a los gestores, quiero decir. Es decir, que tenían una capacidad de tomar decisiones
que es importante, ¿eh? Es como en el ejército, que el ejército ruso todo lo deciden los generales y así les va. En el ejército norteamericano, que es el ejemplo que siguen los ucranianos, está mucho más, se deja a los sargentos y a los capitanes tomar decisiones porque están ahí, es que están en el terreno. Y esto lo hacía ya entonces, ya lo hace muchos años, Fidelity. Yo creo que cuando tú pagas a alguien para que gestione un fondo y elija valores, tienes que dejarle esa libertad, porque aquí al revés, la gente en la mayoría de los casos de los fondos que se dicen de gestión activa, luego les obligan a los gestores, que no es culpa de ellos, muchas veces que están todo el día pegados al índice. ¿Por qué? Porque no les dejan hacer otra cosa. Entonces, bueno, sé que es una cuña, pero vamos, que no era por echar ninguna cuña, para no nos paga nada Fidelity ni ninguna gestora, pero es bueno tenerlo en cuenta, no ya en Fidelity, sino que cuando tú pagues a alguien por una gestión activa, hombre, que haga una gestión activa, que ese gestor tenga una capacidad, a veces se equivocará, pero si son buenos, el resultado será bueno. Y entonces eso, para elegir valores chinos, en ese caso, casi mejor que lo haga quien hace eso, nosotros teniendo como tenemos los precios que hay en el S&P 500, bueno, en compañías europeas, que están en unos precios absolutamente de risa, porque bueno, hay que tener cuidado porque tenemos ahí a Putin, pero es que realmente es que es que hay bancos que están, yo qué sé, a perder 4 y cosas así, por malos que sean los bancos europeos. Y no tengo que decir bancos norteamericanos, que son magníficos. Es decir, que habiendo las cosas que hay por ahí en otros mercados, no estamos muy preocupados con esto, pero insisto, hay gestores muy buenos que saben manejarse en ese mare magnum chino que a nosotros nos da un poquito de cuidadín. Pues nada, nos hemos comido todo el tiempo, pero sí me gustaría recordarles a los asistentes que esto no tiene por qué terminar aquí. De hecho, voy a recordarles nuevamente que han estado hablando Víctor Álvar González, socio fundador de Nexte, y Óscar Esteban Navarro, director de ventas para España y Portugal de Fidelity. ¿Sabéis dónde localizarles actualmente? Así que por mi parte solo me queda dar las gracias a todos los asistentes por haber estado hoy con nosotros, también a Víctor y a Óscar por haber participado y habernos dado tanta información. Y nada, esperando verles a todos nuevamente prontito por aquí. Gracias, Sara, y saludos a Mario. De tu parte. Muchas gracias. Gracias, Óscar, ¿eh? Y gracias a todos ustedes.